Hola, mi nombre es María Paula Quevedo, abogada de Rincón Cárdenas y Moreno, y hoy vamos a hablar sobre los efectos tributarios que recaen sobre los criptoactivos. Como se analizó en un video pasado, el cual podrán encontrar acá arriba, las actividades con criptoactivos en Colombia son jurídicamente viables y permitidas, por lo cual al actuar con estos criptoactivos será necesario entonces tener claras cuáles son las contingencias tributarias que eventualmente se podrían generar por el incumplimiento de las obligaciones, y para poder evitar ello debemos tener en cuenta cuáles son esas obligaciones fiscales que pueden derivar de las actividades con criptoactivos. Así las cosas, lo primero a tener en cuenta es que los criptoactivos en Colombia no son ningún tipo de moneda legal ni divisas, sino por el contrario son activos intangibles que son susceptibles de valoración y por lo tanto hacen parte del patrimonio de las personas. Así las cosas, pueden ser susceptibles de generación de renta dentro del año gravable de cada uno de los contribuyentes. Ahora, para poder determinar cuáles son las obligaciones tributarias a nivel nacional, debemos tener en cuenta el pasado concepto unificado establecido por la DIAN el 14 de octubre de 2022, en donde desarrolló cuáles eran las obligaciones fiscales que deberían ser tenidas en cuenta por cada uno de los contribuyentes que dentro de sus operaciones incluyera las actividades con activos intangibles o criptoactivos. Ahora bien, teniendo en cuenta que todas las actividades con criptoactivos no cuentan con una territorialidad definida, ya que todas sus operaciones se realizan a través de la nube, lo cual no determina una ubicación geográfica específica, entonces habrá que tener en cuenta cuáles han sido los criterios de la DIAN para poder determinar que en efecto los criptoactivos pueden ser gravados en Colombia. Se entiende que los criptoactivos están ubicados en Colombia cuando los sujetos tienen un establecimiento acá en Colombia y han tenido esfuerzos dentro de nuestro territorio nacional para poder gestionar las actividades de enajenación sobre estos activos intangibles, por lo cual si la actividad sobre criptoactivos intangibles es desarrollada dentro del territorio nacional, debe entenderse que es susceptible de generar obligaciones fiscales para los contribuyentes, tanto nacionales como extranjeros, sobre este tipo de operaciones. Así las cosas, ahora analizaremos las 3 obligaciones fiscales más importantes a tener en cuenta dentro de estas operaciones con criptoactivos, a saber, la renta, ganancia ocasional e IVA. Sobre la renta es importante determinar en primer lugar entonces quiénes son los sujetos obligados sobre este impuesto. Bueno, pues la normatividad vigente en el Estatuto Tributario establece que las personas naturales y jurídicas nacionales extranjeras con residencia en Colombia o sin residencia en Colombia pueden eventualmente llegar a tener algún tipo de implicación sobre esta obligación tributaria en Colombia, teniendo en cuenta algunos criterios que ya vamos a desarrollar. Las personas naturales y jurídicas nacionales y con residencia en Colombia tendrán la obligación entonces sobre todos los ingresos que hayan obtenido en el año gravable, que hayan obtenido tanto de fuente nacional como de fuente extranjera. Por otro lado, las personas extranjeras y no residentes en el país tendrán obligaciones única y exclusivamente sobre aquellos ingresos que hayan tenido como fuente nacional en Colombia. En ese orden de ideas, ahora será necesario determinar cuál es el ingreso en las operaciones con activos intangibles como los criptoactivos. Bueno, acá hay que volver entonces a la definición de qué es un criptoactivo, y este es un activo intangible susceptible de ser valorado, por lo cual su enajenación puede darle a quien opera con ellos monedas legales o divisas, y por otro lado podría ser usado para la enajenación a través de permutas, que sería simplemente el intercambio de diferentes bienes intangibles o tangibles con estos bienes intangibles que son los criptoactivos, y eso también sería susceptible de valoración. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que estos activos intangibles podrán ser considerados como una inversión o también puede ser considerado como inventario dentro del patrimonio de los diferentes contribuyentes de este impuesto sobre las rentas. Incluso es necesario que se tenga en cuenta las actividades de minería sobre estos criptoactivos
para tenerlos como ingreso dentro del año gravable, pues como se mencionó anteriormente, se trata de un activo intangible que es susceptible de ser valorado y de aumentar el patrimonio de los contribuyentes, por lo cual entonces debe ser considerado sobre el impuesto de renta. Teniendo ya esto claro, entonces habrá que determinar también lo relativo a la obligación de retención en la fuente, cuyos obligados son los agentes que tienen la característica de agente retenedor. Esta obligación de retención en la fuente, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, surge cuando un agente retenedor hace un abono o un pago a un tercero que está obligado al pago del impuesto de renta. Acá entonces te pueden dar diferentes escenarios, los cuales vamos a desarrollar ahora. El primer escenario es aquel en donde hay un agente retenedor que va a estar relacionado con un sujeto residente en Colombia y le va a generar un abono o pago por el intercambio de criptoactivos. En este caso, el agente retenedor que generará dicho traslado de dinero tendrá entonces que hacer la respectiva retención en la fuente de manera proporcional por el pago que generó a ese tercero residente en Colombia. El segundo escenario es aquel en donde un agente retenedor genera un pago o abono a un no residente en Colombia, pero los activos intangibles son considerados como enajenados dentro del territorio nacional, por lo cual entonces se entenderá que esos ingresos son de fuente nacional y esa persona no residente estará entonces obligada también a generar los pagos relacionados con el impuesto de renta acá en Colombia. Por lo anterior entonces, el agente retenedor tendrá que hacer las respectivas retenciones en la fuente sobre ese pago o abono que ha hecho por el intercambio de criptoactivos en territorio nacional. El tercer escenario es aquel en donde no importa la ubicación de las personas intervinientes dentro de la operación de enajenación de estos activos, sino que lo que importa es que se puede determinar que en efecto la operación de enajenación de los criptoactivos se está dando en el exterior. Por lo tanto, la territorialidad de este activo no podría generar una obligación de retención en la fuente, ya que los activos no son explotados dentro del territorio nacional y por lo tanto no generan esta obligación de retención en la fuente, pero sí es importante tener en cuenta que si dentro de las operaciones se encuentra un sujeto obligado a declarar y es contribuyente del impuesto sobre las rentas, entonces tendrá que hacer dentro de su declaración el análisis de estas operaciones también al finalizar el año gravable. Con esto claro, entonces entraremos al impuesto sobre las ventas, más conocido como el IVA. La normativa vigente en el Estatuto Tributario establece que el impuesto sobre las ventas es aplicable en términos generales tanto para la enajenación de bienes como para la prestación de servicios en términos generales. Sin embargo, acá hay algunas excepciones y es que, por ejemplo, en el caso de los activos intangibles, este impuesto sobre las ventas solamente se genera en aquellos casos en donde este activo intangible se encuentra relacionado con la propiedad intelectual. En el caso de los criptoactivos, se ha determinado que en efecto no hacen parte del mundo de propiedad intelectual, por lo cual no son susceptibles de generación de este impuesto en las operaciones de enajenación de los mismos. En otras palabras, se puede establecer que los criptoactivos no son gravados con el impuesto de IVA. Por último, con relación al impuesto de ganancia ocasional, se ha determinado que esto podrá darse en aquellos casos en donde quienes son titulares de estos activos intangibles contemplan una operación poco activa de los mismos y no son del flujo normal de su operación, sino que, por ejemplo, los conservan durante un determinado periodo de tiempo o los obtienen a título de donación o herencia y por lo tanto tendrán que hacer la valoración correspondiente para poder hacer el respectivo pago del impuesto de ganancia ocasional por las operaciones que eventualmente realizan sobre los mismos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si tienen algún tipo de comentarios o inquietudes, por favor déjenlos acá abajo y también para más contenido, por favor suscríbanse. Nos vemos en una próxima ocasión.